ustedes. Y también la idea es que si ustedes no conocen un tema, pues no lo conocen ya, ¿no? O sea, no lo prepararon y entonces, pues ya, ¿no? Pero no se trata de si no conozco, pues trato de pedirle la información a mi compañero para tratar de ganarme una calificación que no la merezco. Les recuerdo que está el tema que les decía del código de ética. Yo los quiero evaluar lo que sabe cada uno. ¿Ok? Entonces, si yo observo que hay soluciones que se parecen mucho de un estudiante al otro, pues eso me da una idea de que, pues, algo anda raro, ¿no? En el proceso de evaluación. Y en ese sentido, si yo observo que hay 2 o 3 o 4 soluciones muy parecidas, pues voy a tener que estar reduciendo puntaje. ¿Ok? Porque entonces no estoy evaluando lo que ustedes saben, sino lo que sabe un compañero de ustedes. Y eso no es mi objetivo. Entonces, les digo, por eso lo quería plantear desde cuál es el objetivo de uno como profesor. Es buscar evaluar lo que sabe cada uno. Y si les digo, si no pasa nada, si en algún tema no lograron preparar o no saben los conceptos, bueno, pues no lo saben. ¿Ok? El punto es buscar obtener una calificación no merecida por algo que no conocen. Creo que es muy importante que tengamos esa capacidad de decir, bueno, no tengo la información, no tengo el conocimiento y no me merezco esta calificación, o no me merezco una calificación alta, ¿no? O una calificación para acreditar. Acuérdense que aquí la clave es cuál es el mínimo conocimiento para acreditar, y la idea es que eso sea con una calificación asociada con un 6. Es una posición muy difícil para uno como profesor porque nadie quiere perjudicar a nadie, pero también nosotros tenemos la obligación de poner una calificación lo más justa posible. Y bueno, si yo empiezo a identificar, como en este examen, identifiqué como que había respuestas muy parecidas de un examen al otro, pues voy a tener que deducir. Okay. No quiero hacerlo, pero es que me están poniendo en una posición que no quiero estar y en la que tengo que buscar ser justo. Entonces, acuérdense que la idea en los exámenes siempre es colocar las respuestas conforme ustedes plantean sus soluciones. Me interesa evaluarlos a cada uno de manera individual. Es difícil ahorita, sí es difícil, pero creo que se puede hacer. Y acuérdense que cuando ustedes escriban una respuesta, la idea es que yo pueda entender lo que están poniendo, que pueda captar que ustedes conocen la información. Ese es el tema. Si yo capto que simplemente lo tomaron de algún otro lado y no saben ni por qué, no tiene mucho sentido. ¿Okay? En este examen teníamos 3 preguntas. La primera decía, en un estudio se recopilaron datos que miden la precisión de los relojes de pulsera y los siguientes tiempos, están dados en segundos, muestran la discrepancia entre la hora real y la hora indicada por el reloj. Entonces, aquí suponíamos que teníamos 12 relojes y comparábamos el tiempo registrado por el reloj comparado con el tiempo real, y eso me daba un error, y ese es el valor que tenemos aquí. ¿Okay? Donde les dice aquí abajo, un valor negativo corresponde a que están atrasados. El primer planteamiento del problema es generar un estimado del valor medio de la precisión. Bueno, aquí en el primero tenía que calcular el promedio, ¿no? 12 valores, sumo y divido entre 12, o pueden utilizar el comando min, si estaban haciéndolo en R. Después dice construir una estimación del intervalo de confianza del 95% para la discrepancia media de la población de relojes de pulsera, asumiendo que los datos están generados a partir de una población normalmente distribuida. En esta parte 2, aquí la clave era identificar que tienen pocas muestras, son 12. Y veíamos diferentes metodologías para calcular el intervalo de confianza para un cierto nivel de significancia, en este caso 5%.
Como son pocas muestras, o sea, son 12, tendríamos que utilizar el procedimiento basado en la distribución T para calcular los valores críticos. Esa era la clave de la parte 2. ¿Okay? No podían utilizar la distribución normal porque, para calcular esos valores críticos porque solamente son 12 valores. Decíamos que arriba de 40, entonces ya podíamos utilizar la distribución gaussiana. ¿Okay? Para el C había que calcular el intervalo de confianza, pero con la técnica Bootstrap, con 1000 muestras. En este caso, en las notas había un procedimiento para calcular con Bootstrap un estadístico, pero asociado con una distribución diferente, que era en el caso de la distribución exponencial. Y ahí lo único que tienen que era ajustar el código. Muchos me pusieron el código tal cual como estaba en las notas, eso no tenía sentido. Ahí es donde les digo que no me captaron el concepto. Y al final dice, existen diferencias entre los intervalos de confianza 2 y 3. Aquí me interesaba que ustedes pudieran reflexionar en qué pasa con los valores porque no son iguales. Esta reflexión es muy importante porque aquí yo me doy cuenta si le están entendiendo o no. ¿Ok? Si tienen idea de lo que está pasando. Entonces me interesaba mucho conocer cuál es la última reflexión. Mucho de lo que hacemos pues son basados en fórmulas. Esta última pregunta ya era una reflexión de por qué ustedes creían que no coincidían. ¿Ok? Y básicamente la falta de coincidencia pues está dado porque los datos son pocos, son 12 y aparte los datos, si ustedes los ven, la distribución de los datos originales no se ven tan alineados con una distribución normal. Entonces esa discrepancia es lo que hacía que no se parecieran tanto los intervalos. Bueno. Lo podían hacer todo en R o lo podían hacer a pie. Cualquiera de las dos maneras estaba bien. Aquí yo les voy a mostrar, este es el código donde primero yo estoy definiendo mi vector de datos, que son los 12 valores. Calculo la media, que lo pongo en la variable XB, calculo la desviación estándar, la desviación estándar muestral, que la coloco en la variable S. Y aquí nada más imprimo en las siguientes dos líneas de código. Después defino el nivel de significancia del 5%. Asigno a la variable n cuántas muestras tengo en mis datos. Y calculo el nivel de el valor crítico con la distribución T. Y en este caso es alfa entre 2, es el parámetro, y el número de grados de libertad es n-1. El intervalo de confianza, si recuerdan, es el valor medio o la media muestral menos el valor crítico por la desviación estándar entre el número de muestras raíz. Y lo único que cambiaba con el intervalo superior es ser un más aquí. ¿Ok? Entonces, esto me llevaba a que el intervalo el valor medio era de 118, en este caso son segundos. El intervalo del 95% es de menos 28 a 264. Si fijan, es muy amplio. Y en el siguiente código tenemos el procedimiento para Bootstrap. En este caso, bueno, tomamos 1000 muestras, por eso el B es igual a 1000. Calculamos, o definimos un vector res, donde vamos a tener una sola columna y vamos a ir colocando los valores. Entonces, en cada una de estas 1000 conjuntos aleatorios de muestras, vamos a tomar un remuestreo aleatorio con reemplazo y calculamos la media. ¿Por qué calculamos la media? Porque ese es el parámetro que queremos estimar.
Ya que hacemos esto por los 1000 valores, por eso tenemos este ciclo, después calculo con los percentiles. ¿Ok? Y en este caso es desde 2.5 a 97.5. Y esto me lleva a... Aquí tengo el valor estimado del valor medio. Eso no lo tienen que calcular, pero bueno, era 118.94, que coincidía con este. Y el intervalo del 95% va de menos 3.5 a 252. Fíjense cómo sí hay una pequeña variación. Y sobre todo el límite inferior. Y es por la distribución de los datos originales. A ver, no sé si hay dudas aquí del primero. Bueno, el problema 2, dice, se han llevado a cabo varios estudios en un intento por identificar las formas en que las personas zurdas son diferentes de los diestros. Dice, suponer que se desea calcular el IQ medio de todos los adultos zurdos. ¿Cuántos adultos zurdos al azar deben de ser evaluados para estar 99% seguros de que el IQ medio del grupo muestral está dentro de 5 puntos desde el IQ medio de todos los adultos zurdos? Okay, aquí lo que definíamos era el ancho del intervalo de confianza y queríamos calcular el tamaño de la muestra. Okay. Bueno, la suposición importante aquí es que teníamos que la desviación estándar de la población era de 10. Okay. Entonces, por ahí teníamos el desarrollo. Déjeme ver. Si veíamos las notas, básicamente donde teníamos que identificar el escenario. Déjeme ver. Ok, aquí estábamos. Tenemos que, este era el escenario que teníamos. En este caso, W es el ancho del límite inferior, del límite superior menos el inferior. Entonces era todo el ancho completo. Si queríamos nada más la mitad, nada más es W entre 2. Fíjense que este 2 va aquí abajo. Entonces era el valor crítico por la desviación estándar entre el ancho entre 2, ¿no? Podríamos verlo así. Entonces, teníamos aquí, calculamos el valor crítico para el valor de significancia de 1%, la desviación estándar, la mitad del intervalo, que es 5, y esto me lleva al tamaño de muestra. En este caso, lo podían dejar así o lo podían redondear, y si lo redondeaban, lo tenían que redondear al límite, pero al entero superior, que serán 27. Entonces, el tamaño del número de muestra, el tamaño de la muestra era de 27 individuos. ¿Ok? ¿Dudas? Y yo ahí no entendí por qué W es igual a 5. O sea, pues sí, fue mi principal problema a la hora de hacer el cálculo y pues mi razonamiento me llevó a decir, ok, es 0.1 porque tenemos 0.05 de un lado y 0.05 del otro, entonces ok, lo dejo como 0.1. Entonces, o sea, sí tenemos esa fórmula de el superior menos el inferior y también tenemos la fórmula en la que tenemos toda la desviación estándar y los demás datos, pero, pero pues sí, o sea, al final no supe, le puse lo que creí, no sé cómo llegar a, cómo razonar para tener ese valor de W. Aquí al final, si tú te fijas, si tienes aquí el intervalo, y aquí está el límite superior y el inferior,
Y aquí está, no sé, este es el límite. Nosotros en nuestras notas tomábamos como que todo esto era W. Sale el límite superior menos el inferior. ¿Okay? Y aquí lo que te estaba pidiendo es que tú querías que la media muestral estuviera en 5 puntos dentro de 5 puntos del IQ medio. Entonces, lo que te estaba representando es que aquí había 5 puntos de distancia del valor medio y aquí había otros 5 puntos hacia abajo. Fíjense, este era un problema de los que yo les recomendé que trabajaran y sí involucraba que tenían que haberlos hecho para que tengan una idea más clara y fuera más fácil. Y también había en el libro algunos problemas asociados, entonces aquí en la recomendación es traten de hacer los problemas para que se sientan más a gusto con los planteamientos. ¿Ok? Esto los va a ayudar a prepararse. Y bueno, este era, les digo, uno de los problemas que venían marcados como de tarea. Por ejemplo, cuando dice 5 puntos, habíamos dicho que eran porcentuales, ¿no? Entonces sí era 0.05 a la derecha y 0.05 a la izquierda, ¿no? Es que esos 0.5 porcentuales están asociados con el valor medio. Miren, es importante que hagan los problemas y les voy a decir, no sé si ya todos se dieron cuenta, pero en el libro vienen las respuestas de los problemas en la parte de atrás. A lo mejor no tienen el libro físicamente, pero pueden checar en el libro, al final, en las últimas hojas, vienen todas las respuestas a los problemas. Entonces, de esa manera, ustedes pueden checar un poco si su planteamiento que van haciendo está bien y pueden también revisar los ejemplos que se están haciendo. Entonces, sí tienen que invertirle un cierto tiempo para estar trabajando los problemas, para tratar de ir conociendo cómo se están planteando estos problemas de cada uno de los capítulos. Y vienen en la parte de atrás, les digo, del libro de Triola, vienen en la parte de atrás las respuestas. Obviamente no les voy a dejar, si les pongo un problema, no les voy a dejar los datos tal cual, ¿no? Pero la clave es que conozcan el procedimiento. En el último decía, en una encuesta, y ese creo que sí también lo tomé de uno de los problemas que venían ahí, dice, en una encuesta aplicada a 2,000 adultos seleccionados al azar, el 5% dijo que no sabían si se sentirían cómodos estando en un vehículo autónomo. Existe la necesidad de construir una estimación del intervalo de confianza del 95% para la proporción de todos los adultos en la población que no saben si se sentirían cómodos manejando un vehículo autónomo. Encuentren el intervalo de confianza usando la distribución normal con una aproximación a la distribución binomial. En este caso, lo que querían estimar es el intervalo de confianza asociado con una proporción, que es esta proporción de adultos que no se encontrarían satisfechos con el vehículo autónomo. Aquí la clave de identificar este 5% es un 5% porcentual, entonces, en este caso, P estimado es 0.05. Ya, vamos a verlo aquí en las notas. El procedimiento que vimos en este caso, acá está, es este. Querían estimar, aquí tenían la distribución binomial, se asociaba con una distribución normal porque n era grande.
aquí les daban ya este P gorro, ya se lo daban, y lo que tenían que calcularme es el intervalo de confianza. De hecho, lo podrían hacer, no les especificaba, pero podrían calcularme el intervalo exacto, que sería este desarrollo, o el intervalo simplificado, porque n era grande, n eran 2000, entonces cualquiera de los dos funcionaba bien. Okay, de hecho, si pusieron cualquiera de los dos, se los coloqué bien. En este caso, P gorro era 0.05 y Q gorro era 1 menos 0.05. Aquí el valor crítico se asociaba con una significancia del 5% y podían calcular, les digo, los dos. Nada más que aguzados por ahí, el problema que yo vi en la mayoría, o los que no lo tuvieron bien, fue esto de aquí. Me pusieron la n fuera del radical. Ok, me pusieron nada más raíz de P por Q y entre n, fuera del radical. Entonces eso les causó pues, que cambiar el valor. Yo sé que van a decir que es un detalle mínimo, sí, pero ustedes tenían todos los datos, o sea, tenían la información, tenían todo. Entonces, pues era relativamente directo si ubicaban bien el planteamiento. El intervalo exacto era de 0.0413 a 0.060 y el intervalo aproximado es de 0.040, pues muy parecido, a 0.0595. Si se fijan, pues era muy parecido. El detalle, como les decía, es aquí. Aquí fue donde noté que hubo error. Tomaron esta entre n fuera del SQRT. Y bueno, les digo, aquí la clave es que era una población grande, era n igual a 2000. Entonces por eso les quedaban muy parecidos los intervalos. Y bueno, aquí la clave también es que este era 0.05. Y Q hat era 1 menos 0.05. ¿Qué más noté? Pues nada más. El detalle es este, muchachos. Este procedimiento creo que también venía en las notas. Entonces, sí, o sea, digo, todo lo habíamos calculado. Aquí la clave era plantearlo bien. ¿Preguntas? Profe, yo en el problema 1, Uh-huh. o sea, bueno, tengo en la parte 3 del intervalo de confianza de Bootstrap. Ajá. De hecho, estaba viendo y tengo el mismo código, o sea, sí me lo puso bien, pero ya ve que al momento de correrlo daban diferentes valores. Ajá. Y no sé por qué me dieron, o sea, sí me lo saqué mal, pero no sé por qué me dieron esos valores, o sea, de 108 a 127. Ahí sí, no sé si me acuerdo de tu caso. La verdad, le busqué y no supe. Lo que pudo haber pasado, y que después me quedé pensando, es que como tú vas realizando la ejecución de las celdas, puede que hayas ejecutado una celda, creo que definías como X también los datos, que hubieras ejecutado algo diferente de manera que X hubiera cambiado porque te daba muy diferente el intervalo. Muy diferente. Entonces, ya no supe ahí, la verdad, dónde pudo haber estado el error, pero sí te daba algo que no tenía sentido. Sí, Te daba bueno, el de valor hecho, mínimo, era 100, o sea, estaba altísimo. sí, estaba corriendo otra vez, o sea, lo tengo aquí en el examen y Ajá. ya me da, o sea, lo vuelvo a correr y me da de menos 2.85 a Ok, 2.44. ok, está No bien. sé por qué me dio eso.
No sé, al final ahí, que a lo mejor ejecutaste una celda diferente, te cambió el vector de datos, algo así. Fue lo que después me quedé pensando. Aquí lo que yo quería también es que si y les pasó a varios, si el intervalo acá arriba, en la parte 1, les queda muy diferente a la parte 2, algo anda raro. Y era lo que quería que ustedes también evaluaran. No pueden quedar disparatadamente diferentes. Por ejemplo, alguien le dio aquí a 264 a menos 28 y después les daba 0.05, 0.0 algo. Algo anda mal entonces. Sí, eso es lo que tiene que desatar su intuición. Si no les quedan similares en algún, o sea, los valores no van a ser iguales, pero similares, algo anda mal. Y ahí es donde tenía que checar. Bueno, pues vamos a darle vuelta a la hoja. No sé, ¿algún otro comentario? Bueno, entonces, pues hay que pasar al nuevo tema. Entonces, déjenme nada más. Como les dije en algún momento, estos son aprendizajes y si algo no funcionó bien en este examen hay que ver qué pasó. Ver qué pasó y corregir. O sea, nuestra función como ingenieros es esa. O sea, eventualmente las cosas que no funcionen de la manera que esperamos, tenemos que reflexionar qué pasó y corregir. Entonces, aquí es que cada uno, si no obtuvo la calificación que esperaba, es evaluar si el esfuerzo que ustedes colocaron corresponde con la calificación y si no corresponde, algo tienen que corregir. Si no hubo esfuerzo y la calificación pues baja, pues hay una correlación siempre muy alta ahí, ¿no? Generalmente mayor esfuerzo, mejor calificación. Y si hubo un esfuerzo alto y calificación baja, hay que reflexionar qué estamos haciendo mal o qué no está correspondiendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a la unidad 4, que se llama inferencia estadística. Ahorita sí me surgió, ¿alguien sabe si la siguiente semana va a ser la semana de la facultad? ¿No saben? ¿O no han escuchado nada? ¿Sí? Sí, la semana de ciencias. Sí, va a ser la siguiente. Sí, yo también tenía entendido que era esa, pero igual no he escuchado nada oficial. Es que no han publicado nada y ya en teoría sería a partir del lunes. Bueno, yo voy a dar un taller, para ustedes no tendría mucho sentido. Es un taller acerca de conceptos básicos de estadística con Colab. Entonces, básicamente es para los chavos que no a lo mejor han utilizado Colab, ver cómo pueden utilizarlo para hacer cálculos sencillos de estadística, para graficar y todo eso, cosas que ustedes pues, ya saben. Pero eso lo voy a dar creo que el jueves de la siguiente semana, es un taller de 4 horas. Bueno, si tenemos información el viernes, pues lo platicamos, a ver qué va a pasar con las actividades. Bueno, entonces, esta es la sección de inferencia estadística. Ahorita vamos a definir qué significa para nosotros inferencia estadística, que es una de las herramientas más poderosas. ¿Sale? Sí está interesante, que es importante poder entender estas medidas de tendencia central, la información, cómo está comportándose, el poder estimar ciertos parámetros de su estudio, pero un punto crítico es poder sacar información y conclusiones
de sus datos. Entonces, eso los van a poder lograr con la inferencia estadística. Ahorita vemos qué es exactamente. Los temas que vamos a ver es lo que se llaman, son pruebas de hipótesis. ¿Okay? Vamos a plantear una hipótesis acerca de un estudio y vamos a buscar ver si tenemos la información suficiente para decir si la hipótesis estuvo mal planteada o estuvo bien planteada, o sea, si es correcta o si tenemos que rechazar la hipótesis inicial. ¿Okay? Vamos a ver estas pruebas de hipótesis en tres contextos: para una media poblacional, para una proporción de una población y para una desviación estándar. ¿Okay? Esta prueba para la desviación estándar es importante, muy importante, porque después se va a relacionar con la técnica ANOVA que vamos a ver en la última unidad. Bueno, es un capítulo relativamente corto, pero les digo que sí tiene mucho impacto. Y está tomado del capítulo 8, la base teórica, están tomados del capítulo 8 de probabilidad estadística para ingeniería y ciencias de DeBoer. ¿Ok? La parte analítica o matemática. Los ejemplos estoy tomando del libro de Triola. Okay. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar definiendo para nosotros qué es una hipótesis estadística. Bueno, entonces la hipótesis estadística es una afirmación que vamos a hacer acerca de uno o varios parámetros de una población. ¿Ok? Queremos decir algo acerca de la media con respecto de un cierto media poblacional, o acerca de una proporción de la población, o queremos o acerca de la desviación estándar, que son los parámetros que hemos estado estudiando. ¿Ok? Entonces queremos hacer una afirmación. Y entonces en las pruebas de hipótesis vamos a evaluar si esta afirmación es correcta o no es correcta. ¿Sale? Básicamente esa es la idea. ¿Ok? Entonces, la prueba de hipótesis va a ser un procedimiento para evaluar si esa propiedad de la población es cierta o no es cierta. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver ejemplos. ¿Qué ejemplos podemos tomar? Bueno, por ejemplo, una hipótesis pudiera ser la temperatura corporal media de una persona es 37 grados. A ver, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Pues tendríamos que evaluar en una cierta población de personas cuál es su temperatura media. ¿Ok? Y la pregunta o la hipótesis que estamos planteando es que ese valor medio es de 37 grados. ¿Sale? Entonces, nosotros lo que queremos es evaluar eventualmente si esa hipótesis es cierta o la podemos rechazar. ¿Okay? Y en el rechazo de la hipótesis podemos tener varios escenarios. Uno es que la temperatura corporal media es arriba de 37 grados, o también podemos tener el escenario en que es menor a 37 grados, o podemos tener el escenario en que es diferente a 37 grados, es decir, la temperatura puede estar por arriba o por debajo. ¿Ok? En cada hipótesis que nosotros planteamos, vamos a establecer también lo que se llama una hipótesis alternativa. ¿Ok? Y lo que vamos a evaluar es, con respecto de ese caso alterno, si la hipótesis original la podemos decir que es cierta o rechazarla. ¿Sí me cachan ahí? ¿Qué es lo que estoy buscando? Sí. ¿Sí? Ok, entonces en este caso yo voy a plantear una hipótesis base y voy a plantear la alternativa. Y con mi estudio estadístico lo que quiero ver es si la hipótesis original la puedo decir que es cierta o rechazarla. ¿Sale? Otro ejemplo de hipótesis. El porcentaje de reprobación
en el primer semestre de la generación 2019 de la Facultad de Ciencias es mayor al 50%. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta es la hipótesis base. La alternativa es que es menor al 50%, ¿sí? Porque la otra es mayor al 50%. ¿Ok? Entonces, la alternativa sería menor al 50%. Otro ejemplo. La estancia promedio para egresar de una licenciatura de la Facultad de Ciencias es de 10 semestres. ¿Sí? Entonces, si yo quiero evaluar esta hipótesis, ¿ok? ¿Qué estudio tendría que realizar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? Fíjense, la hipótesis es la estancia promedio para egresar de licenciatura es de 10 semestres. Pues yo le preguntaría a todos los egresados Ajá. cuánto tiempo se tardaron en culminar. ¿Ok? Fíjense, exactamente, eso lo que tendrían que hacer es ver de los estudiantes desde que iniciaron hasta que egresaron, cuántos semestres les tomó concluir. ¿Sale? Esa hipótesis que está planteada ahí, tendría que plantear también, siempre plantean una hipótesis base y una alterna. Entonces, la hipótesis alterna es que tardan menos de 10 semestres, o la otra hipótesis alterna serían arriba de 10 semestres. ¿Sale? Y entonces, lo que tenemos que hacer es tomar esa información de los estudiantes y poder establecer un procedimiento para poder decir si esa hipótesis que estamos evaluando es cierta o falsa. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Siempre los estudios estadísticos nacen de querer hacer una prueba de una hipótesis. ¿Okay? Generalmente siempre ustedes, eso es parte de lo que se llama diseño de experimentos. ¿Ok? Ustedes van a generar un experimento para poder eventualmente aceptar o rechazar una hipótesis que están planteando en su estudio de investigación. ¿Sí me cachan por qué es importante? ¿Ok? Entonces, Sí. aquí lo que vamos a ver es qué herramientas estadísticas nos van a permitir poder decir si esto que estamos evaluando o esta hipótesis es cierta o la podemos rechazar. ¿Ok? Esa es la idea de lo que vamos a ver. Otra hipótesis, el porcentaje de aprobación del presidente es menor al 40%. ¿Sí? Fíjense que aquí, cuando hacemos esto, tenemos que contemplar la posible variabilidad que tienen los datos. ¿Ok? ¿A qué voy? Imagínense que ustedes están tomando quieren evaluar esta hipótesis que están aquí. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuál sería el experimento que tendrían que hacer? ¿Se refiere a quienes lo aprueban como presidente? Sí. ¿Qué tendrían que hacer? Pues un censo entre la población y pues bueno, más bien, se tendría que tomar una muestra, ¿cómo se llamaba? Cuando es, para que no sea solamente de tal o cual población.
Ajá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? No. Pueden hacer lo que se llama una muestra estratificada. Eso. ¿Ok? Por ejemplo, estratificar quiere decir, van a tomar una población de entre 20 y 30, que sea el mismo valor entre 30 y 40, otro mismo número que sea entre 40 y 50, otro mismo número que sea entre, digamos, 50 en adelante o 60 en adelante. ¿Okay? De manera que sean representativos todas estas formas de pensar asociados con la edad que tiene cada persona. ¿Okay? Y simplemente se les pregunta, ¿estás de acuerdo con la labor que está realizando el presidente, cierto o falso? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Aquí lo que yo les quería plantear es, mi hipótesis es, el porcentaje de aprobación es menor al 40%. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo hago mi estudio y tomo 500 personas estratificadas? Hago mi estudio aquí en la capital de San Luis y hago un estudio con 500 personas. Y resulta que el valor que yo obtengo es que el 39.8% está de acuerdo con la labor del presidente. ¿Podría rechazar o aceptar mi hipótesis original? ¿Qué opinan? Si solo la hace aquí en San Luis, yo creo que no. Hay que ver exactamente, un punto es, habría que hacerlo de nivel nacional, sí, para poder tener una base poblacional representativa, porque es diferente, puede ser, la forma de pensar en San Luis que a lo mejor la forma de pensar en Puebla o la forma de pensar en Oaxaca. Estoy de acuerdo. Pero ahora, con respecto, imagínense que ustedes lo hacen a nivel nacional y ustedes obtienen que el nivel de aprobación que obtienen, el valor así, tal cual, es de 39.8. Ustedes podrían decir, el nivel de aprobación, el porcentaje de aprobación es menor al 40%. Sí. Aquí es importante que ustedes, ¿se acuerdan que veíamos intervalo de confianza? Aquí es importante entender cuál es la variabilidad que está asociada con un posible estudio. Y eso lo vamos a incorporar en el proceso de identificar si una hipótesis es cierta o es falsa. ¿Okay? Tenemos que incorporar la variabilidad que tienen los datos. Entonces, para poder decir sí o no. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en esta unidad es incorporar esa variabilidad que conocemos porque estamos haciendo una muestra de la población. ¿A qué me refiero? No es lo mismo si en una población, imagínense que tomamos en México, ¿cuántos millones de habitantes hay? No sé, ¿cuántos millones? 124. 124. Imagínense que ustedes quieren hacer este estudio de aprobación. No esos 124 millones están en edad de votar, pero vamos a suponer que estén en edad de votar, no sé, unos 60 millones. Entonces, no es lo mismo si yo le pregunto a 40 millones la aprobación del presidente que si le pregunto a 1000. ¿Sí? La variabilidad que tiene mi estadístico va a cambiar mucho dependiendo del tamaño de la población. ¿Se acuerdan que decíamos que entre más datos, la muestra es más grande, podemos tener mayor certidumbre de que el estimado que estamos colocando es correcto, el estimado del parámetro poblacional? Entonces, en este caso, yo necesito tener una forma de incorporar esa variabilidad que tengo en la evaluación de mi hipótesis. ¿Sí me cachan? ¿Ok?
Y eso lo voy a hacer a través de la probabilidad, ¿ok? De incorporar esta idea de cómo están distribuidos los datos. Vamos a plantear entonces dos hipótesis. Miren, la hipótesis nula, o la que vamos a llamar H sub 0, es la afirmación que se conoce como cierta y que se basa para considerar el parámetro poblacional. Y generalmente lo vamos a decir, este es el valor estándar, o el valor declarado, o el valor nulo. ¿Ok? Asociado con la hipótesis nula, vamos a establecer una alternativa. ¿Ok? Esta alternativa le vamos a llamar H1 o HA de hipótesis alternativa. ¿Ok? Y es la aseveración que va a ir en contra de la hipótesis nula. ¿Ok? En este caso puede ser que el parámetro poblacional es menor, o es mayor, o no es igual. ¿Sale? Entonces, en la nula vamos a poner el parámetro poblacional es tanto. Y en la alternativa vamos a suponer que es mayor el parámetro poblacional, o es menor, o es diferente. ¿Sí me siguen? ¿Sale? Entonces vamos a tener la nula y la alternativa. Y asociado con la nula vamos a definir que el parámetro poblacional es igual a un cierto valor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el parámetro media es igual a un valor estándar. ¿Ok? Y en la alternativa vamos a considerar diferentes casos. Que mu es mayor que el parámetro base, o que mu es menor que ese parámetro base, o también podemos considerar que mu es diferente de ese parámetro base. Al momento de yo decir diferente, quiere decir que puede estar por debajo o por arriba. ¿Sale? Entonces, puedo tener esos tres escenarios asociados con la hipótesis alternativa. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Okay. Entonces, en la prueba de hipótesis, ¿sale? Lo que yo voy a buscar en este procedimiento de prueba de hipótesis, lo que yo quiero evaluar, y esta es la clave, por favor, acuérdense de esto, es si yo puedo rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Si yo no puedo rechazar la hipótesis nula, quiere decir que se cumple. Pero si yo la rechazo, quiere decir que ya no es válida. Entonces, la que tiene que estar, la que tiene que ser cierta es la alternativa. Si yo rechazo la nula, entonces estoy implicando que la que está presente en mis datos es la alternativa. ¿Ok? Bueno. En un estudio científico, en un problema de investigación, la hipótesis nula generalmente se asocia con la teoría base o lo estándar, y la alternativa es lo que se llama la hipótesis del investigador, que es la que estamos buscando evaluar. Entonces, la hipótesis cero es lo que ya está establecido, y la hipótesis alternativa es lo que yo quisiera evaluar, que es mi contribución. ¿Ok? Entonces, H0 es la hipótesis de ningún cambio, diferencia o mejoría, y la hipótesis alternativa es la que me involucra un cambio. ¿Ok? Ok, sí. Por ejemplo, ustedes quieren evaluar si mejora el tomar de manera recurrente vitamina C les ayuda a tener reducir la susceptibilidad a, no sé, enfermarse de gripa. ¿Okay? Entonces hacen un estudio, evalúan tomando regularmente un suplemento de vitamina C y suplemento que no, y digamos que la hipótesis nula es que el tomar regularmente vitamina C no les ayude nada, o sea, no hay un cambio en la susceptibilidad a poderse enfermar de gripa.
Y la alternativa es que les ayuda a reducir el número de casos en los que se da la gripe. ¿Sí me cachan? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver un ejemplo ya más aterrizado. Es nada más un planteamiento. ¿Ok? Dice, en un proceso de construcción de los cables de un electroencefalograma, ¿todo el mundo me sigue cuando hablo de un EEG, un electroencefalograma? Sí. ¿Sí? Es el estudio donde se mide la actividad eléctrica cerebral, donde se ponen nodos, se pone esta capucha que se pone aquí en la cabeza y se pone un cierto gel y se detecta la actividad eléctrica. ¿Ok? Entonces, generalmente pues, son muchos cables. ¿Ok? Y luego dice, bueno, en la construcción de estos cables, sabemos que un 5% de estos cables, de ese proceso de manufactura, tienen fallas en las terminales y recubrimientos. ¿Ok? Entonces, el fabricante sabe que el 5% de manera histórica de los cables que él fabrica tienen problemas, lo cual es sumamente alto. ¿Ok? Entonces dice, el escenario que queremos evaluar, dice, a través de un cambio en el proceso de construcción, se espera que el porcentaje de cables defectuosos disminuya. ¿Sale? Entonces, la hipótesis de investigación o la hipótesis alternativa es que la proporción de estos cables defectuosos es menor al 5% y la hipótesis nula es que el porcentaje de cables con falla es del 5%. ¿Sale? ¿Sí me cachan en el planteamiento? Sí. Esto lo que tendría que hacer es que tienen que establecer un estudio donde tienen que tomar una muestra de los cables con este cambio en el proceso de manufactura y ver cuántos de ellos tienen defectos. ¿Ok? Aquí el punto es, entre mayor sea el lote o lo que esperaríamos, entre mayor sea el lote de cables que estamos evaluando con este nuevo proceso de manufactura, voy a poder tener una mayor certidumbre de la proporción que yo tenga y poder eventualmente decidir si la hipótesis se cumple o no. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Okay. Bueno. ¿Cómo vamos a establecer este procedimiento de prueba? Fíjense. Para hacer esta prueba de hipótesis, vamos a suponer que el parámetro que queremos evaluar es teta, un parámetro que puede ser de lo que hemos visto, es una media de un cierto parámetro, o puede ser una proporción, o puede ser la varianza. ¿Ok? Y vamos a suponer que es un parámetro teta y ese parámetro teta vive en un conjunto permisible de valores. Entonces, teta va a estar dentro de un conjunto permitido, ¿sale? Que es teta mayúscula. ¿Ok? Entonces, este procedimiento de prueba va a requerir una estadística, ¿ok? En función de los datos que yo tenga de mi muestra, ¿ok? Yo voy a generar unos datos. Tengo n minúscula valores en mi muestra y a través de estos datos voy a generar una estadística. Entonces es lo que requiero, ¿ok? Con la que se va a decidir si se rechaza o no rechaza la hipótesis nula. Y en función de esa estadística, yo voy a definir una región de rechazo. Esta región de rechazo va a ser un cierto rango dentro de los valores permitidos, donde si el valor
del parámetro estimado cae en esta región de rechazo, entonces yo voy a decir la hipótesis nula no está presente. ¿Ok? Eso es básicamente lo que voy a hacer. Entonces lo repito. Voy a través de los datos muestrales, voy a generar una estadística de esos datos que me va a permitir generar esta decisión y voy a para eso definir una región de rechazo dentro de los posibles valores que toma el parámetro. ¿Ok? Ese es como que el planteamiento general. ¿Ok? Entonces, en función de los datos, voy a estimar el parámetro de la población que quiero estimar con lo que se evalúa la hipótesis, que le voy a poner teta gorrito. ¿Ok? Y ahora fíjense, dependiendo de este parámetro estimado, yo puedo tomar 4 decisiones. Eso es muy importante que me callen. Yo puedo tomar 4 decisiones. Ok. Puedo tener decisiones correctas y decisiones falsas. Entonces, puedo tener 2 decisiones correctas y 2 decisiones falsas. Okay. Entonces, ¿los errores cuáles son? Los voy a poner no de manera ordenada aquí. Bueno, puedo decir, rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Puedo decir, la hipótesis, mi procedimiento puede decir, rechazo la hipótesis nula, pero en realidad el parámetro sí la cumple. ¿Sí? Entonces, aquí mi procedimiento me llevó a decir que la hipótesis nula no se cumplía, pero en realidad sí estaba presente en mis datos. Entonces, eso es un error. Y eso se llama un falso positivo. ¿Sí me cachan? Entonces, yo estoy diciendo, rechazo la hipótesis nula, pero en realidad los datos, pero en realidad yo me estoy equivocando. ¿Ok? Eso se llama un error tipo 1. Eso se llama falso positivo. Podemos tener otro tipo de error, es decir, no rechazo la hipótesis nula, pero en realidad sí tenía yo la alternativa. Y entonces esto se llama un falso negativo. ¿Ok? Entonces yo puedo tener 2 tipos de errores, falsos positivos y falsos negativos. ¿Ok? Y puedo tener decisiones correctas, y ahí pueden ser 2. Rechazo la hipótesis 0, ¿ok? Cuando la hipótesis alternativa es la que está presente. Entonces tengo un correcto positivo. Y puedo decidir también no rechazar la alternativa cuando el parámetro viene de la hipótesis nula. Y esto es un correcto negativo. ¿Ok? Entonces, fíjense, puedo tener 2 tipos de errores, falso positivo, falso negativo, y puedo tener 2 decisiones correctas, correcto positivo y correcto negativo. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, y aquí es donde se pone un poco heavy el asunto. Ok. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿O qué es lo que quisiéramos? Pues reducir los errores, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que quisiera es no equivocarme. ¿Ok? Pero entonces yo tengo que, si yo me quiero no equivocar, yo tengo que eventualmente poder cuantificar esa probabilidad de error. ¿Ok? Yo quisiera poder estimar esa probabilidad de error. ¿Ok? Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Si yo conozco la región de rechazo, ¿ok? Acuérdense, la región de rechazo está incluida. Estoy utilizando una notación de conjuntos, no se me pierda. En la posible rango para general del parámetro teta. ¿Ok?
si yo conozco la región de rechazo, yo puedo calcular la probabilidad de error, ya sea del tipo 1 o del tipo 2. Del tipo 1 está asociado con falsos positivos y del tipo 2 con falsos negativos. ¿Okay? Entonces, el tipo 1, es decir, la que está presente es la hipótesis nula, pero mi procedimiento me lleva a decir que no está presente. ¿Okay? Entonces es un error. ¿Okay? Entonces, yo puedo calcular las probabilidades de error si conozco las distribuciones de probabilidad condicionadas. A ver, entonces, ¿a qué me refiero? Si yo asumo que, o planteo mi parámetro como una variable aleatoria que tiene asociada una distribución de probabilidad, yo puedo tener la distribución de probabilidad del parámetro dado la hipótesis nula y la distribución del parámetro dado la la hipótesis alternativa. ¿Ok? Y entonces la probabilidad de error es, fíjense, los datos están asociados con la 0, pero yo me estoy decidiendo por la alternativa. Este es un error. Este es dijimos que era un falso positivo. Sí. Y puedo tener otro error donde yo tengo la alternativa, pero me estoy decidiendo por la 0. Entonces, un falso negativo. ¿Cómo puedo cuantificar esta probabilidad? Pues integrando la distribución de probabilidad condicionada en la región de rechazo. Y el error del tipo 2 o beta es integrando la distribución condicionada con respecto a la hipótesis alternativa sobre la región de rechazo complemento. Esta región de rechazo complemento es la que ustedes obtienen para básicamente aceptar la hipótesis nula. Me pongo. ¿Ok? Entonces por eso lo integro con respecto a la región H0. ¿Ok? Y ustedes tienen que la región de rechazo unida con la región de aceptación de la hipótesis 0, eso me tiene que dar todo el rango de variabilidad de mi parámetro. ¿Ok? Ok. Aquí el detalle es que generalmente esta distribución no la vamos a conocer. Generalmente la que conocemos es esta. A ver, no sé si más o menos me siguen ahí. Muy más o menos. Este es el área densa de esta parte. Acuérdense que cada una de las unidades empieza con una descripción un poco más analítica y después ya vamos a lo más operativo. Entonces, esto es como que la parte analítica teórica de la unidad. Déjenme ver. Aquí, bueno, los temas es que estoy considerando que yo puedo tener estas distribuciones de probabilidad. Okay. La distribución del parámetro dado que tengo la hipótesis 0 y la distribución del parámetro dado que tengo la hipótesis alternativa. Esto de estas distribuciones condicionadas viene de la ley de Bayes, o bueno, Bayes o las probabilidades condicionadas. No sé si me ubican esto. ¿Qué quiere decir esta rayita y este H0? Sí, era lo que estaba tratando de leer, o sea, la probabilidad de que pase algo dado que otra cosa ya ocurrió, algo Exacto. así, ¿no? Ajá.
Esto viene de la probabilidad, en este caso, del parámetro condicionado a que ocurra la hipótesis nula. Esto lo pueden ver, esto es la probabilidad conjunta entre la probabilidad del evento H0. Y esta es la probabilidad alternativa, es la probabilidad conjunta de la alternativa. Ese lo ven en probabilidad, que es como se calcula la probabilidad condicionada con la distribución condicionada. Sí, pero si es algo, el parámetro dado que ocurrió esto o que está este escenario. ¿Ok? Déjenme ver. Miren, lo voy a dejar aquí. Quiero que por favor me revisen este ejemplo 2. Ok, ahorita voy a subir las notas para que lo podamos hacer el viernes. Ok. Este es un ejemplo. Básicamente lo podemos hacer en R. Y me interesa que podamos hacer este ejemplo. Creo que hay otro. Sí, vamos a hacer estos dos ejemplos en la clase del viernes, por favor. Revísenmelos. ¿Ok? Y ya para la siguiente clase, bueno, hacemos estos ejemplos el viernes y después vemos ya las pruebas de hipótesis asociadas con la media de una población. ¿Ok? Entonces, por favor, el encargo es revisar lo que serían el ejemplo 3 y el ejemplo 2 que vienen en la capítulo 4, páginas 8, 9 y 10. ¿Sale? Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces nos vemos el viernes. La clase es de 8 a 9, ¿verdad? Sí. 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 Ok, entonces por favor revísenme ese planteamiento. Vamos a tratar de hacerlo en R, en Colab, y con eso cerraríamos esta semana, con haciendo esos dos ejemplos el viernes. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Gracias. Sí, profe, gracias. Bye, bye. Gracias.